prolongada, cubierta entérica y eliminación de medicamentos por vía renal. Muy bien. Liberación prolongada. ¿Qué es eso, señorita Noemí? Ya. Es el proceso mediante el cual una porción del principio activo contenido en una formulación es liberado para su absorción como dosis inicial y la otra porción son liberadas lentamente para poder extender el tiempo entre dosis por un factor de 2 o más veces. Ya. Entonces, una liberación prolongada viene a ser, según lo que yo le entiendo, viene a ser una porción del medicamento que se va a liberar por un proceso normal, llamémoslo así, y otra porción del mismo medicamento que se va a ir disgregando ya en forma paulatina. ¿Correcto o incorrecto? Correcto. Eso es liberación prolongada. Señorita Noemí. Sí, profesor. Muy bien, liberación prolongada. Alguien diferente que haya encontrado otro tipo de definición u otro tipo de información acerca de liberación prolongada. ¿Todos han encontrado lo mismo? ¿Me escucha, profesor? Sí, señor Yeltsin, lo escucho. Fuerte y claro, dígame. Ya, en el caso, a ver. Acción prolongada. El principio activo se libera inicialmente en proporción suficiente para producir su efecto y después se libera de forma lenta a una velocidad no necesariamente constante, manteniendo la concentración eficaz durante más tiempo que con las formas de liberación inmediata. Ah, excelente. Ejerciendo una acción mucho más rápida y otra, ya a diferencia de la otra porción de la liberación del medicamento. ¿Por qué es importante esta liberación de medicamentos? ¿Por qué creen ustedes que es importante la liberación prolongada de un medicamento? ¿Qué estamos asegurando con ello? Pregunta abierta. ¿O qué proceso ya estamos asegurando con ello? Con esa liberación prolongada. Puede ser que el efecto terapéutico tenga una mayor duración en el organismo. El efecto terapéutico tenga una mayor... El efecto farmacológico que va a realizar el medicamento. Hay una mayor duración, Mayor tiempo. mayor tiempo. ¿Tiempo o duración, señorita Caterina? Tiempo, profesor. Está ahí. Excelente, tiempo. Cuando hablamos de medicamentos hablamos de tiempo. Más que de duración, es tiempo. ¿Listo? El tiempo que va a estar en circulación un medicamento. Una liberación prolongada me garantiza que el medicamento, ¿qué va a hacer? Se va a liberar en porciones para ejercer una acción, llámese rápida, simultánea, inmediatamente, y después generar una acción prolongada y continua por un tiempo determinado hasta su siguiente administración. El omeprazol llega en cápsulas Sí, profesor. jóvenes. El omeprazol en cápsulas de 20 miligramos llega en presentaciones de cápsulas de liberación prolongada. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, profesor, sí, he visto una presentación de... ¿Cómo es
¿Cómo, profesor? Profesor, se está entrecortando lo que está hablando. ¿Cómo es? Se entrecorta, creo, ya. Es por la señal. Un ratito. ¿Puede repetir, por favor? Sí, los voy a repetir, jóvenes. Ya. Ustedes me dicen que el omeprazol de 20 miligramos llega en cápsulas de liberación prolongada. En cápsulas, en tabletas de liberación prolongada. En cápsulas. Viene en cápsulas y adentro como tipo grajeas, bolitas. Así. Excelente. Ya, excelente. Llegan en cápsulas como pequeñas geas dentro, ya, de la cápsula en general. ¿Listo? Esa liberación prolongada se va a originar, como bien ha dicho su compañera, en un tiempo, ya, y de una acción inmediata. Esas capsulitas que están dentro de esa cápsula de omeprazol es la liberación prolongada. Ninguna otra cápsula va a tener esa misma presentación como las que vende el omeprazol. ¿Por qué? Porque esas capsulitas que ustedes ven ahí van a irse desintegrando poco a poco y van a ir liberando el principio activo ya en un tiempo prudente. Liberación prolongada. ¿Listo? Es muy diferente a una penicilina de depósito. ¿Cuál es la penicilina de depósito? Penicilina de depósito. ¿Cuál es la penicilina de depósito? La procaínica, profesor. ¡Ah! La procaínica, ¿verdadero o falso para todos? Penicilina de depósito, ¿cuál es? Procaínica, dice su compañero Yeltsin, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Penicilina de depósito, jóvenes. La procaínica es una penicilina, ya, hasta ahí, bien. Pero ese depósito, ¿qué significa que sea de depósito? Ya, para que me entiendan. Lo siento. Porque ocasiona el depósito en el tejido. Otra vez, no lo escuché bien, señor Yeltsin. Ah, estaba mi audio abierto. Ya, pensé que era la respuesta. Lo Ocasiona siento, el depósito tarea. en los tejidos. No, ya Ocasiona el muy depósito en tarde, los tejidos, profesor. muy tarde. Están liberando poco a poco, profesor. Ah, ahora sí, están liberándose poco a poco, que se depositan en las células del organismo. Tarea, penicilinas y clasificación de las penicilinas. Sobre todo la penicilina de depósito. Penicilinas. Está bien, les voy a acompañar también esa tarea. Penicilinas y clasificación, ¿ya? Y dentro de esa clasificación, ¿ya? Y dentro de esa clasificación, la penicilina de depósito o penicilinas de depósito, ¿ya? De depósito. Les va a servir. Yo sé que les va a servir. Muy bien. Ya, lo siento. Duraron mucho, se demoraron mucho en responder. Lo siento. Gracias, profesor. Excelente. Muy bien. Sí me gusta que tengan harta tarea. Muy bien. Ya vimos, ya. Y eso me va a generar la liberación prolongada. A diferencia de la depósito que ustedes van a encontrar y me van a informar la siguiente semana. ¿Listo? Es totalmente diferente, pero van a ver la relación que se tiene con una penicilina de depósito y cuánto es el tiempo que puede estar depositado. ¿Qué pasa con un parche subdérmico para como método anticonceptivo? ¿Por cuánto tiempo puede estar ahí? Ese depósito es de liberación prolongada. ¿Ven? Que es necesario. ¿Listo? Porque eso también lo tienen que manejar ustedes. ¿Estamos? Bien, perfecto. Señor Yeltsin, un número. Usted fue el último. 7. Derecha, izquierda. Izquierda. Qué bonito. Ya sabes, señor Yeltsin, que los de la izquierda nunca vienen. Yamali de la Cruz.
Señorita Yamali de la Cruz. Yamali de la Cruz. Con cámara, con cámara. Señorita Yamali de la Cruz. Señorita Yamali de la Cruz. Señorita Yamali de la Cruz. Qué pena, falta. 7. Más 7. Nilda Huanca. Señorita Nilda Huanca. Señorita Nilda Huanca. Presente, profesor. Ah, casi le pongo falta. Señorita Nilda Huanca, ¿cuál fue la otra tarea que se dejó? La excreción renal, profesor. Eliminación de fármacos por vía renal. Excreción de fármacos por vía renal. ¿Está usted segura? La eliminación de fármacos por vía renal. ¿Y hay otra parte de esa o es toda la tarea? Parte de la nefrona también, profesor. Creo que tiene la señorita Nilda Huanca una gemela. Señorita Nilda Huanca, ¿solamente hay eliminación de fármacos por vía renal o hay otra tarea? Esa tarea y, bueno, la de acción prolongada que ya la mencionaba la compañera. De liberación prolongada. Sí, de la liberación prolongada. Solamente hay dos tareas, liberación prolongada y eliminación de fármacos por vía renal. Sí, yo tengo entendido esas dos. Señorita Rosa Gamero, porque es su voz. Señorita Rosa Gamero. ¿Está? Ella me ha hablado. Profesor, soy yo, Katy Mesa, le hablé. Ah, acá tiene esa. Rosa Gamero. Ya. Se salvó, pensé que era. Katy Mesa, señorita Katy Mesa. ¿Por qué siamesa de su compañera? ¿Qué otra tarea tenemos para su compañera Nilda Huanca? Profesor, lo que yo he anotado es la prolongación ¿qué se llama? De proceso farmacológico de liberación prolongada y tenemos Ya. la eliminación de medicamento por vía renal y partes de la nefrona. Señorita Tania señorita Tania. Qué lindos, ¿no? Qué lindos. Presente, ¿No profesor. está? Señorita Tania, buenas tardes. Tareas, ¿cuáles son? Presente. ¿Cuáles son las tareas? La tarea, profesor, que he dejado es eliminación de medicamentos por vía renal y Ya. partes de la nefrona. ¿Qué más? Y el otro que es el procesos farmacológicos y liberación prolongada de medicamentos con cubierta entérica. Ah, ya, con cubierta entérica. ¿No es cierto? Señorita Nilda Huanca. ¿La escuchó? Sí, profesor. Ya. Quiero cubierta entérica. ¿Qué es? Profesor, Bien. ¿quién? ¿Yo o mi compañera Nilda? Nilda Huanca, señorita Tania. Nilda Huanca.
Lo siento. ¿Verdad? La señorita Rosa Gamero. Presente, profesor. Señorita Rosa. Muy bien. Cubierta entérica. Según lo que yo busqué, cubierta entérica, profesor, es un recubrimiento que se añade a algunos medicamentos orales, como por ejemplo los comprimidos y cápsulas, para que resistan el paso por el estómago y así el principio activo se absorba en el intestino. Se utiliza para la destrucción, ¿no?, de los principios activos por el ácido del estómago. Excelente. Sirve la cubierta entérica para proteger al principio activo del paso por el estómago y para inhibir la acidez gástrica que se genera en el estómago y evitar su destrucción. ¿Listo? Esa es una cubierta entérica. La cubierta entérica viene relacionada con lo que es la liberación prolongada. Señorita Tania, ahora sí. Profesor, sí. ¿Por qué? Bueno, según lo que yo he investigado, dice que el principio activo en lo que es la liberación, que el principio activo se libera en un momento distinto al de la administración, pero no se prolonga el efecto terapéutico. No hay cambios en ningún otro parámetro terapéutico. Son formas con cubiertas entéricas en que el principio activo es liberado en una zona concreta del intestino delgado. Por ejemplo, tipos de formulación con cubierta entérica o sensibles al pH, tenemos lo que son AINES, tenemos por ejemplo el Voltaren, ¿no? El diclofenaco de 50 miligramos. Otro ejemplo también es ¿cómo se llama? El omeprazol, como usted dijo. Con cubierta entérica y con liberación prolongada. ¿Ven la facilidad que se da? Voy a salirme del curso un ratito para irles al curso de transformación de técnicas de materias primas. Se puede formular medicamentos, cápsulas, formas farmacéuticas sólidas en cápsulas con una liberación prolongada y con una cubierta entérica, sí. Y no solamente las cápsulas, sino también las tabletas. ¿Por qué? Porque van a pasar por un proceso farmacocinético o farmacodinámico. Cinético. Farmacocinético. Farmacocinético o farmacodinamia. O Farmacocinética. ¿Por qué dudan? No duden. No me hablen bajito. Farmacocinético, profesor. No, farmacocinético, profesor. ¿Y por qué farmacocinético? Porque incluye ahí el proceso LACME. Por lo que el organismo le hace el fármaco. Muy bien. Era mínimo que me respondieran a esa pregunta. Excelente, muy bien. Entonces, en la formulación de ese tipo de medicamentos, ya se puede ver la unión de esos dos tipos de procesos, de liberación prolongada y de cubierta entérica, porque me va a ayudar a proteger de la acidez, ¿ya? Y que vaya al sitio de acción por el tiempo determinado para ejercer una mayor acción farmacológica, o un mayor efecto farmacológico. Y el omeprazol, ¿ya?, que es de liberación prolongada, que se toma en ayunas, 30 a 45 minutos antes del primer alimento, ya, no va a ser destruido fácilmente por la acidez del estómago. ¿No es cierto? Porque el paciente eso lo toma normalmente para la acidez estomacal. ¿Listo? Entonces va a tener un mayor efecto, más que un mayor efecto, va a tener un mayor tiempo de ¿qué? De permanencia en la zona de acción para ejercer un efecto prolongado o por un tiempo determinado. ¿Listo? Entonces ya le ven la relación que existe entre liberación prolongada y cubierta entérica. Muy bien. Muy bien, señorita Rosa. Sí. Muy bien. Señorita Katy Mesa.
Señorita Katy Mesa. Profesor, le escucho. Muy bien. Como usted ha hecho eliminación, ya, o de los medicamentos, eliminación por vía renal, ¿qué es eso? Todo lo que yo he investigado es un pequeño concepto que he puesto es la eliminación de medicamentos por vía renal. La excreción es una de las fases de la farmacocinética de un fármaco, entendida como la salida de los fármacos o sus metabolitos al exterior. Farmacocinética general. Los procesos de eliminación de un fármaco incluyen dos situaciones fisiológicas, la biotransformación y la excreción. La biotransformación ocurre preferentemente en el hígado, pero no exclusivamente, ya que en el intestino, la placenta y ya que en el intestino, la placenta y el pulmón pueden participar de dicho proceso, el que tiene como objetivo la biotransformación enzimática de cualquier sustancia exógena del organismo y sus metabolitos hidrosolubles para facilitar la excreción renal, ya que mientras más liposolubles es un fármaco, más tiempo permanecerá en el organismo. La excreción de excreción vía renal de los fármacos tiene tres procesos, profesor. Tenemos la filtración glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. La filtración glomerular es un proceso unidireccional que depende directamente de la... ¿Profesor, me escucha? Sí, sí, la estoy escuchando. Ya, es un proceso unidireccional que depende directamente de la fracción libre de la droga. Toda sustancia que llega al glomérulo será filtrada siempre en cuando el tamaño molecular no sea demasiado grande o bien de la... Eso no miro, pero Filtración. grande o bien de la fracción de la sustancia que llegue. Profesor, lo vuelvo a leer todo porque no. ¿Sí? Está bien, excelente. Está bien, excelente. Listo. Su compañera ha hablado dos cosas importantes, ¿ya? Tres tipos de procesos que se van a originar en la excreción, ya, a nivel renal. ¿Cuáles son, señorita Katy? Filtración glomerular, secreción tubular y la reabsorción tubular. Reacción tubular. Muy bien, excelente. Esos tres tipos de procesos se generan a nivel de la excreción renal de los medicamentos. ¿Ya? Filtración. ¿Cuál era el segundo? Secreción y reabsorción. ¿Ya? Secreción y reabsorción. Eso es parte de la funcionalidad de la nefrona. ¿Listo? Esos tres procesos son parte de la funcionalidad de la nefrona. Lo mismo sucede no solamente por la ingesta de medicamentos, sino por la eliminación de sustancias tóxicas que se generan en el organismo, ¿listo? A nivel de la orina, y por ahí se elimina. Pero tiene que pasar por esos tres tipos de procesos, ¿listo? Filtración, ¿qué me dijo? Mi atención. Secreción y reabsorción. Secreción y reabsorción. Excelente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esos tres tipos de procesos van a llevarse a cabo a nivel del riñón. Listo. Su compañera nos dijo que hay dos formas que los medicamentos se pueden eliminar. ¿Qué si se escuchó esa parte? Profesor, no la escuché. No, profesor.
Ya, perfecto, No se les perfecto. escucha bien. ¿Qué es? Ya, sí, es la señal. Ya, es la señal. Listo, muy bien. A ver, se dice dos procesos, dos procesos, perdón. Dos factores de los medicamentos, que sean liposolubles y que sean hidrosolubles. ¿Listo? Se habló de eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa liposoluble y qué significa hidrosoluble? Profesor, hidrosoluble que se disuelve o se diluye en agua. Ya. Y liposoluble. Que Que se se disuelve en grasa. diluye en grasa. Que se disuelve en grasa. Perfecto. ¿Por qué decimos que los medicamentos son altamente liposolubles? Porque se pueden disgregar en la grasa. ¿O por qué? Profesor, ¿podría repetir la pregunta? No la escuché bien. Ya. ¿Por qué decimos que los medicamentos son liposolubles? Porque se pueden disgregar en la grasa. ¿O por qué? Porque son Liposolubles. reabsorbidos en su totalidad cuando es en... Porque son reabsorbidos en su totalidad, nos dice su compañero. Otra idea. La única. Son 28 y solamente tengo una idea. Bien, profesor. ¿Por qué? No entendí muy bien. Liposolubles es de que es para los medicamentos que se pueden disolver en grasas. Por eso son liposolubles. ¿Cuál fue su pregunta? Ya. Hemos usado dos términos, hidrosoluble y liposoluble. Perfecto, lo han dicho bien. Hidrosoluble que se disuelve en agua y liposoluble que se disuelve en grasa. Cuando hablamos que los medicamentos ya son disueltos en grasa, ya porque eso significa liposoluble, eso quiere decir que el medicamento se va a disolver en la grasa o qué es lo que va a suceder. ¿Qué significa no, bueno, no qué significa. ¿A qué hace referencia lo que es liposoluble? Nadie. ¿A qué van a ser mejor absorbidos, profesor? A que van a ser mejor absorbidos. A que van a ser mejor absorbidos en la grasa. Ah, ya, casi. Ya, cuando hablamos en medicamentos, ya, que quede bien claro esto, de liposolubilidad, de hidrosolubilidad, significa de que existe una mayor afinidad. ¿Afinidad por quién? Por el agua, afinidad por la grasa. ¿Listo? ¿Qué significa hidro? Agua. Agua. Y lipograsa. ¿Listo? Cuando ustedes dicen es hidrófobo, ¿qué significa fobo? Que repele el agua, profesor. Que repele el agua. Lo contrario sería que sea una afinidad por el agua. ¿No es cierto? Por eso llamamos liposolubilidad o hidrosolubilidad. No significa que sea disuelto, sino que tenga una mayor afinidad por las células grasa y una mayor afinidad por la molécula del agua. ¿Listo? Para que tenga el grado de disgregación. Por eso su compañera dijo, los medicamentos que son liposolubles pueden permanecer por mayor tiempo, ¿dónde? En el organismo.
¿Listo? Eso quiere decir, profesor, que las penicilinas de depósito serán liposolubles o hidrosolubles, o no serán ninguna de las dos. Tendrán afinidad por la grasa. Todo el organismo tiene grasa. No me van a decir de que no. ¿Ya? Ahí sí las... Bueno, ¿ya? Tiene mayor afinidad. Y cuando un medicamento... A ver, ya. Y cuando un medicamento es más liposoluble, tiene mayor afinidad por la grasa, ¿se podrá eliminar con facilidad? ¿Verdadero No, o falso? no, falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ¿Por el qué? peso por el peso y el tamaño molecular. No se puede filtrar. Está Y en bien. ¿Por ese qué más? caso, Por la liberación prolongada. en ese caso, medicamentos que son liposolubles son eliminados por las heces en vez de por vía renal. Por el tamaño de partícula. Excelente. Bien. Bien, 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 bien. Bien. Muy bien. ¿Ya? Entonces, cuando los medicamentos tienen esa máxima afinidad, ya por la grasa, saben y conocen, recuerdan que el colesterol, porque es la grasa, tiene una estructura muy grande. Por ende, si su compañera me estuvo diciendo que hay una filtración glomerular, que hay un paso, ¿no? De ciertas sustancias que se van a eliminar y las sustancias que no pasan ese filtro se van a quedar en torrente sanguíneo, ¿por qué sencillamente pasa eso? Porque la grasa tiene mayor peso, ya, que otro tipo de sustancias. Los cúmulos de grasa, ya, o los lipocitos, ya, no pueden pasar esa filtración. Al no pasar esa filtración o ese proceso de filtración glomerular, ya no se van a poder eliminar y van a permanecer más en torrente sanguíneo. Por eso algunas drogas son altamente liposolubles, por ende no se pueden eliminar con facilidad. Y la única forma de que sean eliminados, como su compañera dice, es a nivel de la secreción de las heces. ¿Listo? Por ¿Por vía qué? Porque biliar, ¿no? por vía biliar. ¿Y por Sí, qué a por través de vía las... biliar? ¿Y Bueno, por qué por vía biliar? así investigué la otra vez, me salió en el caso del metabolismo de los medicamentos, cuando son hidrosolubles es más fácil que se eliminen por vía renal, pero cuando son liposolubles, entonces se eliminan por vía biliar a través de las heces. Así me salió. Está bien. ¿Y por qué por vía biliar? ¿Qué segrega la bilis? O la vesícula biliar, ya les dije la Bilis. bilis, ya. ¿Y la bilis qué es? Son enzimas que van a degradar, La ¿no es cierto? grasa, ajá. La grasa y la van a construir menos de esto para que la puedan eliminar. Y así ¿Listo? es más fácil Entonces, eliminar. y así es más fácil la eliminación de ese tipo de medicamentos. ¿Listo? Por eso tienen que saber que los medicamentos en su mayoría son hidrosolubles, pero también hay un porcentaje que son liposolubles y que son más difíciles de eliminar. ¿Listo? Por el tamaño de partícula que existe. Muy bien. Se salvaron de la segunda tarea. Bien. Yo no quiero un número, yo voy a llamar. Señorita Dionela Zavala. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señorita Dionela. La última porción de la tarea fue, De la nefrona. ¿qué fue de la nefrona? ¿Cuáles eran sus partes? ¿Qué es la nefrona? Excelente. Vamos. La nefrona es la unidad estructural y funcional básica del riñón, responsable de la purificación de la sangre. Su principal función es filtrar la sangre para regular el agua y sustancias solubles, reabsorbiendo lo que es necesario y excretando el resto como orina. En sus partes tenemos el glomérulo, que es
un racimo pequeño y redondo de vasos sanguíneos en el interior de los riñones. Filtra la sangre para reabsorber materiales útiles y extrae los desperdicios en forma de orina. El asa de Henle es la porción de la nefrona en forma de tubo de U que se localiza parcialmente en la corteza del riñón y parcialmente en la médula. El túbulo contorneado distal es un conducto que hace parte de la nefrona que es impermeable al agua, pero permeable a algunos iones. Aquí también se filtra una porción de cloruro de sodio. El túbulo contorneado proximal son partes de la nefrona sistema que filtra la sangre que pasa a través de los túbulos ascendentes de Henle. Mide aproximadamente 15 mm de largo y 55 nanómetros de diámetro. Sus paredes están compuestas por una sola capa de células cúbicas. Eso es todo, profesor. Nada más, o sea, las partes de la nefrona, glomérulo, túbulo contorneado distal, asa de Henle y túbulo contorneado proximal. Y los túbulos colectores. Es lo que hay ahora. Ya. Muy bien. Faltó ahí eso, ¿ya? Los túbulos colectores. ¿Ya? Bien. Preciso que me conozcan la parte de la nefrona y cómo se eliminan los medicamentos y cuál es el proceso que lleva la filtración glomerular. Sí, que me separa las sustancias tóxicas, como dice su compañera, de las sustancias que van a ser reabsorbidas nuevamente. ¿Listo? Ahora, como nota para ustedes, ya, ¿qué es lo que se va? En el riñón no todo es una filtración, no todo es una eliminación. El riñón también absorbe ciertos nutrientes, ya, para volverlos, ya, a filtrar nuevamente y volverlos a eliminar, ya, en partículas más pequeñas, para que se puedan degradar. ¿Listo? Así como también puede separar la sal y puede separar el agua. Puede reabsorber sal y puede reabsorber agua. ¿Por qué creen que se utilizan los diuréticos? ¿Cuándo una persona utiliza un medicamento diurético? Cuando está reteniendo líquidos en los organismos. Cuando está reteniendo Líquidos. Cuando presenta el edema, profesor. Cuando presenta edemas y cuando retiene líquidos. Excelente, muy bien. Ahí se utilizan los diuréticos. ¿Y los diuréticos dónde tienen acción? En el hígado. En el riñón, profesor. Lógico, en el riñón. ¿Y por qué? Porque van a ayudar a eliminar las cantidades de volumen que están reteniendo lo que ustedes me han dicho. Si el profesor me está diciendo de que hay una reabsorción de agua y de sal, ¿y qué pacientes son los que tienen ese tipo de retención? Los pacientes Diabéticos. pacientes con problemas renales utilizan diuréticos. Hipertensos. Me transformo, ¿ah? Los diabéticos. Hipertenso, profesor, sí. Ah, ya, hipertensos, ya. Muy bien, ya. Los hipertensos, los diabéticos y... hay más. ¿Qué más me han dicho? Hipertensos y diabéticos. ¿Ya? Entonces, esos tipos de pacientes son los que van a retener líquido. Y por ende necesitan un diurético. ¿Y dónde va a trabajar el diurético? En el nefrón, profesor. Principalmente en la eliminación de ¿qué? O en la eliminación de la retención de sal. Sodio. ¿Listo? De sodio. Excelente. ¿Ya? Entonces, y ahí va a actuar los diuréticos para la eliminación del volumen. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si hay un mayor volumen, hay un incremento o una disminución de la presión arterial. Hay incremento en la presión arterial. ¿Por qué existe el incremento? Por la presencia de exceso de líquido en el organismo aumenta en plasma. Por la presión del líquido. Ya.
Sodio, profesor. Puede ser, Proteína. profesor, porque aumenta el plasma sanguíneo. Por eso ahí también. Aumenta el plasma sanguíneo y se incrementa ¿qué? El La presión. potasio, Estamos adivinando ahí. Los iones ya de sodio y potasio, que nos dice su compañera, tanto que le está fascinando hablar de eso, ya para hacer un paréntesis ya, los iones de sodio y potasio son los canales por los cuales se regula la presión que se va a generar en el riñón. ¿Por qué? Porque si ustedes ven ese riñón pequeñito, que es microscópico, ya tiene esa función de separar las sustancias tóxicas de las no tóxicas. ¿Listo? Entonces va a llegar grandes volúmenes. Por eso que permite mediante los iones sodio y potasio la separación. Porque en el ADN ustedes han encontrado, yo sé que han encontrado que hablan del sodio y hablan del potasio. ¿Listo? Estos dos iones son básicos en los pacientes hipertensos, que tiene que haber una disminución. Como ustedes me dicen, el sodio, ¿dónde se encuentra? En la sal, profesor, porque es cloruro de sodio, profesor. Y la sal incrementa la presión. Por ende, va a disminuir la cantidad de volumen que se va a eliminar. Y al disminuir la cantidad de volumen, voy a tener un mayor volumen circulando, ¿ya? Y me va a incrementar la presión por el aumento del plasma, por la retención del líquido que se pueda generar. ¿Listo? Y el potasio me va a ayudar en la regularización de todo ese tipo de procesos. Son los dos iones, sí, sodio y potasio. ¿Listo? Son los dos iones, para que me puedan entender dónde entran los iones que me está diciéndome su compañero. ¿Listo? A la pregunta que yo iba, ¿por qué se genera eso? Porque hay un incremento en el volumen. Es lo mismo tomarse 1 litro de agua a tomarse 2 litros de agua de un solo vaso. ¿Es lo mismo? no. No. ¿Por qué? Porque va a haber en uno un incremento de mayor volumen. ¿No es cierto? ¿O no? Sí, profesor, es el doble. Ya, excelente. Es el doble del volumen que se va a generar. Lo mismo sucede en el organismo. Si el organismo no puede eliminar el volumen que tiene en el propio organismo, imagínense cómo se forma ese edema que ustedes me dicen. Por eso los pacientes hipertensos que no pueden eliminar grandes cantidades de los volúmenes, ¿qué pasa con los pies o con las piernas? Se hinchan. Se hinchan. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de retención de volumen a nivel de los miembros inferiores. ¿Listo? Porque no puede eliminarse esa cantidad de volumen. Y los diuréticos son los que se utilizan ahí. Los diuréticos son utilizados, pregunta general, y pregunta ya de curiosidad. ¿Los diuréticos son utilizados como medicamentos de primera línea en los pacientes hipertensos o no? Sí, sí lo utilizan. Profesor, he visto que utilizan en combinación con el hipertenso, o sea, con, por ejemplo, los sartán con furosemida o hidroclorotiazida. Excelente. Son los primeros medicamentos que se utilizan para el tratamiento de pacientes hipertensos. ¿Por qué? Porque se quiere ayudar a la eliminación ¿de qué? De el volumen que está reteniendo el propio organismo, ya sea por el consumo excesivo de sal, ya, o porque simplemente en el riñón no puede filtrarse la cantidad de volumen que se va a eliminar. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, 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 muy bien. Listo. Muy bien, jóvenes. ¿Ya? Me han hecho quitar mi dolor de cabeza que me ha pasado en el grupo anterior. Muy bien. Las semanas pasadas y las sesiones pasadas hemos estado hablando acerca de los procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos. El profesor nos ha tenido hasta la cabeza con ese tipo de procesos. Ya hemos entendido, ya hemos comprendido cuáles son los dos tipos de procesos que se van a llevar en los medicamentos y por qué es de mayor importancia ese tipo de procesos en los medicamentos, porque nos hace entender todo lo que ocurre con el medicamento en el organismo y cómo hace
el medicamento en el organismo, sus funciones o su acción farmacológica. Ahora vamos a ver lo más específico, porque ya no solamente vamos a tocarlo, qué es un proceso, qué es una liberación, qué es una distribución, no. Ahora vamos a hablar de los lugares de acción de los fármacos, dónde se va a originar esa acción farmacológica que tanto habla el profesor. Una vez que los fármacos han sido ingeridos, han sido inyectados, han sido inhalados, han sido absorbidos, ¿a través de qué? De la piel, de la mucosa sublingual, de las mucosas que hay en el interior del tórax, de la mayor parte pasan por torrente sanguíneo y circulan por todo el organismo, ¿ya? Todo eso se lleva a cabo en el lugar de acción de los fármacos, o en el lugar o en el sitio de acción de los fármacos. ¿Listo? Y esta definición, ¿dónde la encontramos, profesor? En la farmacodinamia, profesor, porque la farmacodinamia tiene que ver relación con el fármaco, ¿ya? ¿Y qué es lo que realiza en el organismo? ¿Estamos? Entonces, algunos fármacos se administran directamente en el lugar donde deben actuar. Por ejemplo, las gotas oftálmicas se aplican directamente en los ojos. Entonces, el medicamento interacciona con las células o tejidos donde se produce el efecto deseado. Las zonas diana. ¿Qué es diana? ¿Qué es diana? Es una célula. ¿Qué más? Una célula. Ya, perfecto. ¿Qué más? Es el lugar del organismo donde el fármaco realiza la acción. Excelente. Excelente. Muy bien. Es el lugar. Es la célula donde se va a originar o donde va a producirse el efecto que se busca del fármaco. Muy bien. Y esta interacciona con una determinada o se denomina selectividad. Cuando el fármaco ingresa, profesor, ya hablamos del proceso farmacocinético, ya hablamos del proceso farmacodinámico. Ahora vamos a hablar del sitio de acción. Los medicamentos pueden ser ingresados al organismo o a todo el ser vivo de diferente manera. Muy bien. ¿Cómo va a ser ese fármaco para llegar a ese sitio de acción? Lo tiene que ver netamente la distribución del medicamento, profesor. Excelente, muy bien. Hasta ahí comprendido todo lo que se nos dice. Pero ese medicamento no solamente se queda ahí, sino tiene que tener una selectividad. ¿Y una selectividad en qué? En dónde se va a unir. ¿Por qué, profesor? Porque los fármacos ya tienen que unirse. ¿A dónde? A receptores específicos. ¿Y quién me otorga todo eso, profesor? Me otorga el mismo organismo. ¿Listo? Y ahí es donde viene la selectividad de los fármacos, que van a actuar en un sitio determinado, ¿ya? Con respecto a otros sitios. Los fármacos se pueden clasificar también de acuerdo a su selectividad. Un fármaco es selectivo, porque el fármaco que tú vas a tomar o que ustedes van a recomendar o que yo voy a tomar por recomendación de ustedes, tiene que ser selectivo. Porque si yo tomo un medicamento para la infección del tracto gastrointestinal, ustedes me tienen que dar un medicamento para ese tipo de tratamiento. Ese es un fármaco, de acuerdo a su selectividad. De acuerdo a la patología que tenga, profesor, de acuerdo a la enfermedad que usted pueda desarrollar, profesor, se da el tipo de fármaco. Ahí viene esta selectividad. Cuando hablamos de selectividad, hablamos de 3 tipos de fármacos, para que me puedan entender. Los no selectivos, ¿listo? Los selectivos o los relativamente selectivos y los altamente selectivos. ¿Qué significa todo ello, profesor? Cuando hablamos de algo no selectivo, estamos hablando que el medicamento no es que no se vaya a unir, no es que no vaya a buscar un receptor, sí lo va a buscar, pero que también puede llevar a unirse o también puede provocar ciertos efectos o ciertas uniones en otro tipo de órganos, en otro tipo de blancos, en otro tipo de zonas diana. ¿Listo? Por ejemplo, un fármaco relativamente no selectivo afecta a muchos órganos o tejidos distintos. Lo puede hacer,
Por ejemplo, dice, la atropina es un fármaco que se utiliza como relajante muscular del sistema digestivo. ¿Para qué se utiliza la atropina? Curiosidad. ¿Nadie? ¿Una idea? Ya, pero está bien. Ya, la atropina se utiliza o es un fármaco que se utiliza para los pacientes que están intoxicados o envenenados prácticamente. ¿Ya? Entonces es un medicamento ya que se utiliza para ese tipo de pacientes. Pero esta atropina tiene un caso muy especial. Es un fármaco que se utiliza como relajante muscular del sistema digestivo. Si un paciente es intoxicado, se ha sido envenenado, entonces me va a ayudar con la musculatura del sistema digestivo y me va a poder ayudar a generar un lavado gástrico. ¿Listo? Pero también puede producir una relajación de los músculos oculares y de las vías respiratorias. Es un efecto no selectivo. ¿Listo? Porque está atacando a lo que yo quiero, ¿ya? Pero a la vez también está provocando otro tipo de efecto en otro tipo de órgano. No selectivo. ¿Listo? Ahora, la otra clasificación que se tiene es a nivel de los fármacos selectivos o relativamente selectivos, como por ejemplo los antiinflamatorios y todavía no esteroideos. ¿Por qué decimos que son relativamente selectivos? Porque van a seleccionar cualquier zona del organismo para poder ejercer su efecto. ¿Acaso ustedes van a encontrar un analgésico para el dedo? Porque me golpeé el dedo. ¿Acaso van a encontrar un fármaco para el dolor de cabeza netamente? No, es un analgésico. En el caso de los cólicos, ya, de los cólicos menstruales que sufren las damas, ya, que se haya sacado por propaganda y por utilización de otro tipo de presentación de medicamentos, es muy diferente. Pero al final es un analgésico. Porque lo que sucede ahí es un dolor. Y lo que ustedes van a buscar con un efecto farmacológico es calmar ese dolor. ¿Listo? Que lleve diversos tipos de nombres, eso no lo hace un fármaco diferente. Lo hace un fármaco relativamente selectivo. ¿Listo? Y cuando hablamos de un fármaco altamente selectivo, profesor, ¿a qué estamos haciendo referencia? Estamos haciendo referencia de que ese fármaco va a escoger un órgano, un sistema, un receptor específico para poderse unir y generar así el efecto farmacológico. Profesor, todo lo que usted nos ha dicho, ¿a qué lleva al estudio de la farmacodinamia? ¿A qué efecto realmente al lugar de acción? ¿Dónde se va a originar la acción que yo necesito? Eso se llama mecanismo de acción. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo se va a unir? ¿Cuál va a ser el proceso o el procedimiento o a qué zona específica se va a unir o cómo lo va a hacer? Caso de los antibióticos. ¿Listo? Estudia cómo la molécula de un fármaco o sus metabolitos interactúan con otras moléculas, originando una respuesta o una acción farmacológica. Principio activo de la aspirina de 500 miligramos de Bayer. ¿Mm? Profesor, ¿es Principio una activo. pregunta? Sí, El principio ácido activo. acetilsalicílico. Principio activo de la Pronax. Naproxeno de 550 miligramos.
Naproxeno sódico de 550 miligramos. ¿Listo? Muy bien. Principio activo del avebroncol. Amoxicilina más ambroxol, creo que es, profesor. ¿Verdadero o falso? Principio activo del avebroncol. ¿Quién está en un establecimiento farmacéutico? Debe tener eso. Señor Yeltsin, usted creo que está en un establecimiento farmacéutico. ¿Para qué me voy tan lejos? ¿Vende avebroncol como tal? ¿O expende avebroncol como tal? ¿Está? Se ha ido. Señor Yeltsin. Señor Yeltsin, en el establecimiento en el que usted está, ¿hay avebroncol como tal? ¿Avebroncol? Sí. ¿Qué más está? Señorita Tania, usted también está en un establecimiento farmacéutico. Señorita Caterina, también creo que está en un establecimiento farmacéutico. ¿No venden avebroncol? Avemok por es lo que tengo. Ah, no, ya no. Señorita Tania, avebroncol. Señorita Caterín, creo que es Caterín Medina, creo que es. Avebroncol. ¿Expenden? Sí, profesor. ¿Qué contiene el avebroncol? Ampicilina, profesor. Como principio activo. ¿Ampicilina sola o ampicilina más lidocaína? O ampicilina con agua. No lo escucho bien. ¿Ampicilina pura o viene con diluyente? ¿El diluyente de qué es? Lidocaína y Ampicilina. gomenol. ¿Gomenol? ¿Sí? No. ¿Por qué? Ya, bueno. Principio activo del avebroncol, ampicilina. Listo, más lidocaína con gomenol, creo que es. Ya, para que no les duela cuando lo infiltren. ¿Listo? No amoxicilina con dextro, no sé qué me dijeron. Ya, por favor. El semestre pasado les dije, búsquense un Kairos y comiéncenlo a leer. ¿Listo? Profesor, no llega, el profesor sí llega. Hasta el 2017, 18 creo que llegaba. Y si no, ustedes que son fanáticos del celular, agarran su celular y se buscan el app de el Kairos, porque también hay un Kairos ahí que aparece por el app. ¿Ya? Descárguenselo y comiencen a leer para que vean las presentaciones que hay de los medicamentos con sus principios activos. ¿Listo? Esa fue bueno, no tarea, esa fue la recomendación que les di. ¿Listo? Ya, léanlo o háganlo. ¿Listo? Porque van a saber mucho más acerca de los medicamentos y de los principios activos que están trabajando. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, así vamos a originar, ¿qué jóvenes? Vamos a originar la acción farmacológica de los medicamentos. ¿De acuerdo a qué, profesor? De acuerdo a la selectividad que tengan los mismos fármacos. Profesor, esta selectividad de fármacos que se va a originar se va a dar en un lugar de acción. Perfecto. Ese lugar de acción ya tiene que ver con receptores, porque usted me dice de que se va a unir ese fármaco a un receptor, a una célula, a la célula diana, ¿listo? O a las zonas diana, porque ahí queremos que se haga el efecto. Esos receptores son los lugares de acción. La mayoría de las células presentan muchos tipos de receptores en su superficie. Un receptor es una molécula con una estructura tridimensional, específica que permite la fijación únicamente de las sustancias que se unen con ella con precisión.
Porque un receptor siempre se va a unir con un fármaco y se va a generar, ¿qué? La unión fármaco-receptor. Es como una llave encaja en una cerradura. Es así, de esa magnitud, de esa precisión. ¿Listo? Los receptores facilitan que las sustancias naturales producidas en el organismo que se encuentran en el exterior de la célula ejerzan influencia sobre la actividad celular. Por ejemplo, cuando ustedes se golpean, ya, se chocan, se caen, su propio organismo va a generar algunas sustancias naturales del organismo para mediar ese tipo de dolor. ¿Listo? Esas sustancias se llaman endorfinas. Son sustancias endógenas, propias del organismo. Pero a veces eso no es tan suficiente como para poder calmar el dolor y poder calmar la inflamación y poder calmar toda la sensación que conlleva al desarrollo de ese golpe. ¿Listo? Entonces necesitamos de medicamentos. Esos medicamentos, esos fármacos, ingresan al organismo y se van a ese sitio de acción. Profesor, que sean no selectivos, que sean relativamente selectivos y que sean altamente selectivos, no hay problema. La cosa es que se unan a los receptores, pero va a depender mucho de la afinidad que tengan con el receptor. ¿Listo? Y la afinidad que tengan también de luchar con esas sustancias naturales segregadas por el organismo para que se puedan unir a su receptor. Y se una o se forme la unión fármaco-receptor. ¿Listo? Eso es lo que me va a originar. Ejemplo de sustancias que influyen como los neurotransmisores, sustancias químicas que transmiten mensajes entre las células del sistema nervioso. Y hormonas, sustancias químicas liberadas al torrente sanguíneo por un órgano que actúa sobre otro órgano. Tenemos ahí que dos tipos de sustancias, neurotransmisores y hormonas. Las hormonas, ¿qué hacen las hormonas en el organismo? ¿De qué se encargan las hormonas en el organismo? ¿De qué se encargan los neurotransmisores en el organismo? Tarea. Tarea. ¿Listo? Neurotransmisores y hormonas. ¿Listo? Neurotransmisores y hormonas. Muy bien. ¿Listo? Esta influencia puede consistir en estimular o inhibir los procesos internos de la célula. ¿Por qué? Porque en la célula se lleva una serie de procesos. Llámese desde división celular, desde que se origina una célula hasta su muerte de la propia célula por envejecimiento de la misma o por alteraciones de diversos procesos que se lleven en el organismo. ¿Listo? Un ejemplo, me dice, la morfina y otros analgésicos relacionados actúan sobre los mismos receptores cerebrales que utilizan las endorfinas, sustancias producidas por el organismo para conseguir un control del dolor. ¿Listo? La morfina no es que luche con la endorfina, ¿listo? Sino que va a llegar al sitio de acción, ¿ya? Y se va a unir a ese receptor, ¿para qué? Para aliviar y calmar el dolor. ¿Listo? Las hormonas y los neurotransmisores tendrán esa misma función, se desarrollarán de la misma forma como las endorfinas o por qué se utilizan los neurotransmisores y las hormonas. Eso es lo que me van a averiguar. ¿Listo? Algunos fármacos se fijan solo en un tipo de receptor y otros actúan como una llave maestra y pueden unirse a diferentes tipos de receptores en todo el cuerpo. La selectividad de un fármaco suele definirse en función de la manera específica que se fijan en los receptores. Hemos visto los tipos de recepción de receptores que hay. ¿Listo? Y los tipos de fármacos que se van a originar, ¿no? Selectivos, no selectivos o altamente selectivos. Profesor, los receptores también van a depender de acuerdo al
a la sustancia química que se va a unir. Existen diferentes tipos de receptores o diferentes tipos de receptores a los medicamentos que se van a generar. ¿Listo? De acuerdo a su clasificación. Llámense analgésicos, ¿no? Antipiréticos y todo ello. ¿Listo? De acuerdo a esa clasificación. No van a pensar que por cada medicamento hay un receptor. No, es en forma general como una familia. Si todos son analgésicos antipiréticos, van a tener un receptor. Si todos son medicamentos del sistema nervioso central, van a tener sus propios receptores en el sistema nervioso central. ¿Listo? Es originar la unión fármaco-receptor. Muy bien. Estos tipos de receptores, profesor, son los que se pueden encontrar, como dice mi presentación, dentro de la célula o en la membrana celular. ¿Por qué, profesor? Porque ustedes se recuerdan el virus del SARS-CoV-2. Es un virus. Es un virus ARN, profesor. Ese virus se queda o se adhiere a la superficie celular o se adhiere o desplaza su ARN mensajero al interior de la célula. ¿Qué es lo que pasa con el virus SARS-CoV-2? Cultura general, jóvenes. ¿Tendrá tipo de receptor el virus SARS-CoV-2? Creo que estoy solo haciendo mi clase. ¿Tiene? ¿No tiene? ¿No? Sí. Y sí, si no, no generaría ningún efecto en la persona. ¿Y cuál? ¿Intracelular o a través de la membrana celular? No están leyendo nada acerca del virus. Ya, voy a ir a sus establecimientos donde estén trabajando y les voy a preguntar. Muy bien. Los tipos de receptores se van a ubicar tanto a nivel intracelular como en la superficie celular, profesor. Entendido y comprendido. Esos tipos de receptores van a luchar con las sustancias químicas normales segregadas por el organismo para ejercer un efecto, para ejercer una actividad celular, para dar una actividad celular dentro de la misma célula. Esos tipos de receptores o ese tipo de uniones puede ser a través de un fármaco agonista o de un fármaco antagonista. Profesor, los receptores ya van a unirse con el fármaco. Perfecto. Ahora, ¿ese fármaco puede ser agonista y antagonista? Sí. Un fármaco agonista es aquel fármaco que se va a unir con el propio receptor de la célula y va a generar una unión fármaco-receptor. Pero un fármaco antagonista no significa que no se va a unir con la célula, sino que va a impedir que otra sustancia química se pueda unir con ese receptor. Es un fármaco antagonista que va en contra de la unión de esa sustancia química con el receptor. Por ejemplo, pueden entrar los fármacos que van a entrar en competición por la unión con receptores. ¿Listo? Cuando se consume más de 1, 2, 3 medicamentos que pueden interaccionar entre sí. Por eso se genera la interacción de medicamentos, porque el mismo medicamento quiere ir a unirse con ese receptor, pero van a luchar. Van a interaccionar entre sí para ver quién se va a unir a ese receptor y va a impedir que el otro medicamento o que el otro principio activo no se pueda unir. Esos tipos de receptores pueden ser, como ya lo dije al inicio, ya pueden ser a nivel intracelular o a través de la membrana. Para que me entiendan, caso del ARN virus o del SARS-CoV-2, es un virus, ustedes lo han visto cómo son los virus. Tienen pequeñas esporas en su contorno. Esas esporas permiten que se unan a las células una vez que ingresan. ¿Listo? Una vez que ingresa al organismo, permiten esas esporas que se unan. Una vez que se une a la célula,
¿ya? Le va a copiar su ARN mensajero por un virus ARN. Ese ARN, ¿ya? Que está dentro de este virus, se va a replicar ¿dónde? Al interior de la célula. ¿Y qué es lo que va a provocar en la célula? Este es el virus del SARS-CoV-2. Se une a la célula, replica su información, pasa su información, su ARN mensajero, lo pasa a la célula. ¿Qué es lo que va a provocar en la célula? Cuando infecta ya, por decirlo así. ¿Qué es lo que va a provocar, jóvenes? ¿Nada? ¿No provoca nada? Tarea. Procesos de las células. Procesos de las células. ¿Listo? En la procesos de las células en la unión con medicamentos. No, procesos de las células nomás. O cuáles son los procesos que se generan en las células. ¿Listo? O procesos a nivel celular. ¿Ya? Todo lo que se pueda generar dentro de las células. Perfecto. No solamente los fármacos se pueden unir ¿a qué? A receptores. No solamente es el único sitio de acción, la única diana donde se van a unir. También pueden unirse a enzimas. Más que unirse, van a inhibir enzimas. ¿Listo? ¿Qué son las enzimas? Jóvenes, ¿qué son las enzimas? ¿Qué son las enzimas, jóvenes? ¿Nadie? ¿Qué son las enzimas? ¿Lo dijo tan rápido? Son proteínas, profesor. ¿Qué más? Son proteínas. ¿Qué más? ¿Qué hacen esas proteínas? ¿O cómo se forman esas proteínas? ¿O cuál es la función de esas proteínas? Tarea, enzimas. Enzimas en el organismo. Muy bien, profesor. Se da en la unión también de enzimas. Perfecto. Correcto, ahí está ahí, profesor. Si los medicamentos se van a unir a un receptor en una zona, en un espacio determinado, también pueden inactivar a las enzimas. ¿Listo? En lugar de los receptores, algunos fármacos tienen como diana las enzimas, atacar a las enzimas, que son las encargadas de regular la velocidad en la cual se producen las reacciones químicas. ¿Listo? Todo se basa en nuestro organismo a través de reacciones químicas. Cuando ustedes comen su galleta
comen su chocolate sublime, ¿ya? Se genera una serie de reacciones químicas. Esas reacciones químicas son mediadas por enzimas, por órganos, ¿no? Entonces, ¿y cómo así? ¿No? ¿Cómo así? Pueden actuar inhibiendo o activando. ¿Listo? Inhibiendo o activando ¿qué? Ciertos procesos que van a desencadenar que estas enzimas sean utilizadas. Profesor, usted nos dice de que todo se realiza mediante enzimas en el organismo. Las enzimas son las encargadas de los procesos fisiológicos que se producen en el organismo. Si yo inactivo, si yo no voy a eliminar, sino voy a detener un proceso o voy a inhibir un proceso, ya mediante una enzima, voy a eliminar un proceso que se hace normalmente. Y voy a inactivar a esta enzima para que no se genere ese proceso. ¿Listo? Como caso de las prostaglandinas. Inhibición de la acetilcoenzima A. ¿Listo? Por ejemplo, dice, la lovastatina es un fármaco que reduce el nivel de colesterol. Inhibe una enzima denominada la HMG-CO reductasa, la acetilcoenzima reductasa. ¿Ya? Que es fundamental para la producción de colesterol por el organismo. Va a inhibir esa enzima que va a formular, ¿ya? A ese colesterol. Al inhibir esa enzima ya no se va a formar colesterol, por ende el paciente va a disminuir su colesterol en sangre. La lovastatina. Mecanismo de acción, lugar de acción. ¿Listo? Un efecto adverso producido por el antibiótico, por ejemplo, la rifampicina, es la activación de las enzimas implicadas en el metabolismo de los anticonceptivos orales. Cuando una mujer que está tomando un anticonceptivo oral toma la rifampicina, ¿ya? De forma simultánea, el anticonceptivo es metabolizado, es decir, descompuesto en componentes inactivos y eliminados del cuerpo con una rapidez de lo habitual o con una mayor rapidez de lo habitual. Por lo tanto, puede ser ineficaz. Está inhibiendo un medicamento, una enzima, y esa enzima es la que ayuda a la degradación de cierto medicamento para que se pueda absorber y pueda tener su actividad. Estamos inhibiendo esa enzima para que se genere todo eso. Por ende, el medicamento no va a tener ninguna acción farmacológica. ¿Las enzimas son importantes en el organismo, profesor? Sí, porque me van a ayudar a regularizar ciertos metabolismos que se generan en el propio organismo. Es así que llegamos a los lugares de acción de los fármacos mediante la interacción. ¿Qué interacción, profesor? Fármaco-receptor. Y esa unión fármaco-receptor me va a originar una unión agonista. ¿Y qué significa una unión agonista, profesor? Una afinidad, la capacidad de unión y fijación del fármaco o del fármaco con su receptor. Agonista, se va a unir verdaderamente el fármaco con su receptor. Y esto me va a originar ¿qué? Una eficacia o actividad intrínseca propia de esta unión, que es la capacidad para producir la acción fisiofarmacológica después de la unión al fármaco. O sea, me va a generar una acción fisiológica mediante un fármaco o mediante la farmacología. ¿Y cuál va a ser la unión de mi fármaco receptor en forma agonista? Una unión simultánea. Muy bien. También vamos a ver la interacción fármaco-receptor a nivel antagonista, cuando no va a permitir que se una mi fármaco con mi receptor o mi receptor con mi fármaco, mediante un fármaco antagonista. Mediante un fármaco que no necesariamente tiene la misma accesibilidad para unirse, pero que puede inhibir que mi fármaco se pueda llegar a unir. Listo, y eso se representa como una no eficacia. No va a ser eficaz, porque no voy a encontrar esa unión fármaco-receptor a receptor-fármaco para que me produzca ¿qué? Un efecto farmacológico. ¿Listo? Tipos de interacciones entre los fármacos y los receptores. Tenemos que diferenciar dos puntos claros. Uno, que es el mecanismo de acción, y otro, que es la acción farmacológica. Son dos cosas distintas. ¿Listo? Porque el mecanismo de acción es cómo lo va a realizar.
y la acción farmacológica, el beneficio que yo voy a obtener por la utilización de ese fármaco. Los mecanismos de acción pueden generarse por la inhibición de las enzimas de la ciclooxigenasa. Ya tienen ustedes idea más o menos a qué se refiere cuando hablamos de la ciclooxigenasa. ¿Listo? En cuanto a la acción farmacológica, viene a ser analgésica, antipirética y antiinflamatoria. Puedo obtener esos 3 beneficios con una acción farmacológica. Eso es lo que tenemos que diferenciar. No es lo mismo mecanismo de acción que acción farmacológica. Todo ello, jóvenes, ¿a qué me lleva? A la utilización de los medicamentos mediante una indicación. Todo medicamento siempre viene con una indicación, no con una recomendación, con una indicación, porque está indicado para el tratamiento de tal patología. En medicina, una indicación es el término que describe una razón válida para emplear una prueba de diagnóstico, un procedimiento médico o un determinado medicamento o una técnica quirúrgica. Las indicaciones para los fármacos están reguladas estrictamente por los organismos internacionales, nacionales, regionales o locales. También por colegios profesionales o por instituciones específicas que autorizan la inclusión en el marbete de la frase, indicaciones y uso. ¿Listo? Entonces, la indicación farmacéutica o la indicación de un medicamento viene por la información que se tiene sobre la utilización de este medicamento. ¿Listo? La indicación farmacéutica es el servicio profesional prestado ante la demanda de un paciente o usuario que llega a la farmacia sin saber qué medicamento debo adquirir o qué medicamento debe adquirir y solicita al farmacéutico o técnico en farmacia el remedio más adecuado para su problema de salud más concreto. La información que ustedes le van a brindar, la indicación que va a tener el medicamento, según la prescripción, según la dosificación, según la interpretación de la receta, según los síntomas que puede presentar el paciente, va a ser de vital importancia para ustedes. ¿Para qué? Para así poder indicar un medicamento más exacto, de acuerdo a la terapia que se vaya a llevar a cabo. ¿Listo? Y para esto se requiere de la dispensación de un medicamento que el farmacéutico debe ofrecer, la información para una correcta utilización del medicamento. ¿Listo? Todo eso siempre es ligado, y ustedes ya lo han visto, porque ya hemos llevado dispensación. Todo eso, profesor, ha sido ligado siempre con el farmacéutico. ¿Listo? Muy bien. Estas indicaciones, ya, siempre se llevan a cabo, ya, si es que existe la presencia del médico. Y si es que no, va a depender de qué, de la duración excesiva que tenga utilizando ese medicamento, de la presencia de criterios de derivación. ¿Hacia quién? Hacia el médico. Si yo voy a tener los criterios precisos para poder derivar, voy a poder indicar que el paciente vaya y acuda al médico. ¿Por qué? Porque los medicamentos que ha utilizado son los que normalmente deben utilizarse para la terapia que tenga ese paciente en ese momento. ¿Listo? ¿Ha utilizado algún medicamento? ¿Ya? Para su beneficio propio, ¿ya? O evitando los problemas de salud, o que quiere el beneficio con la obtención de este tipo de medicamentos. ¿Listo? Dos cosas puntuales cuando se llega a esto. ¿Listo? Las alertas de los medicamentos por la mala utilización, por la mala prescripción. ¿Listo? O con los problemas relacionados con la salud que se vean influenciados por la mala utilización de medicamentos. Y otro vendría a ser los episodios de seguimiento, de sospecha, detección de los problemas relacionados con el medicamento y los de los problemas negativos con la utilización de medicamentos. Ahí tiene que haber, ¿qué, jóvenes? Una intervención. Esa intervención va a ser ¿para qué? Para la no dispensación de un medicamento o para la dispensación de un medicamento teniendo en cuenta todos los otros criterios anteriores. ¿Listo? Las indicaciones no solamente es decir, lo tiene que tomar o está indicado para el tratamiento de esta enfermedad. ¿No? No, la indicación va mucho más allá, va mucho más de la intención de dar esa información, sino de hacer el seguimiento respectivo para una mejor utilización del medicamento. ¿Listo? Es un seguimiento.
Y ese seguimiento se hace a través de 3 formas. Las bases de datos sobre los medicamentos, tener todo el conocimiento previo sobre la utilización, el tiempo, las reacciones, las interacciones acerca de un medicamento. 2, protocolos de actuación de las diferentes patologías. Saber cuál es el seguimiento o cuál es la forma de cómo se va a dar el tratamiento a ese tipo de pacientes, ¿no? La decisión que vayan a tomar ustedes para la indicación, ¿ya?, de la utilización de un medicamento. Y por último, la aplicación informática que facilite el registro de la actividad. ¿A qué hace referencia esto? A la presentación de los problemas relacionados con el medicamento, a que se pueda utilizar o que sea más fácil para uno ya poder darle un control o un seguimiento sistemático a todos los pacientes que están recibiendo una medicación. ¿Y esto por qué, profesor? ¿Por qué se tiene que hacer ese seguimiento? Porque los pacientes no saben cómo van a reaccionar a los diferentes tipos de medicamentos. ¿Listo? Y es ahí donde se origina ¿qué? Los PRM y los problemas de salud. Muy bien. Estos mecanismos de acción, profesor, de los fármacos sirven o tienen que ejercer una acción propia del fármaco y debe asociarse a las moléculas celulares con las cuales y en razón de sus respectivas estructuras moleculares puede generar enlaces de unión que casi siempre son reversibles. El mecanismo de acción puede llevarse en diferentes zonas y diferentes etapas del tracto gastrointestinal. ¿Listo? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque a nivel que vaya pasando el medicamento va a generar un mecanismo de acción. ¿Listo? Se va a ver cómo se une, qué es lo que sucede con este medicamento que ha ingresado al organismo. Por eso hablamos ahí de qué procesos, de absorción, distribución, metabolismo y de eliminación. Y todo eso se realiza con un mecanismo de acción. Hasta de cómo se une el medicamento, estamos hablando de un proceso farmacodinámico. ¿Listo? Y a la vez específicamente de un proceso de absorción. ¿De quién? De mi principio activo. ¿Listo? En el ámbito de la medicina, ese término se usa para describir la manera en que un medicamento u otra sustancia produce un efecto en el cuerpo. Por ejemplo, el mecanismo de acción de un medicamento podría ser la forma en que modifica un objetivo, a una diana, modifica una célula, a un patrón específico en la célula. Es decir, una enzima o una función como la multiplicación celular. Favorece todo eso. Conocer el mecanismo de acción proporciona información sobre la seguridad del medicamento y sus efectos en el cuerpo. Yo, conociendo el mecanismo de acción, voy a poder asegurar que un medicamento es altamente o medianamente o bajo en su efectividad. Ahora, siguiendo con ello, ya, quizás ayude la identificación de la dosis adecuada del medicamento y a los pacientes que es más probable que respondan al tratamiento. También se llama mecanismo de acción y modo de acción. Más que todo vendría a ser ya al modo de cómo va a actuar el medicamento una vez que esté en el organismo. Ya, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo se va a unir? ¿Listo? ¿Qué porción? ¿Qué parte de la célula es a la cual se va a unir? ¿Listo? Cualquiera sea el efecto de una droga que produzca sobre el organismo, el mismo resultado siempre de su interacción con otros componentes y constituyentes de la célula. Siempre va a originar lo mismo cuando se junte con otra célula similar a donde se encuentra su receptor. ¿Listo? Entonces tienen esa potestad, por decirles así, de la unión. En otras palabras, las moléculas del fármaco deberán ejercer alguna influencia química sobre uno de los más fármacos o constituyentes celulares para producir una respuesta farmacológica. ¿Listo? Principalmente la influencia química que se tiene. ¿Por qué, profesor? Porque hemos visto que los medicamentos se disgregan, se absorben y se distribuyen. ¿Listo? ¿Y qué se disgrega al principio activo para obtener
una acción farmacológica de este. ¿Listo? De este principio activo para que llegue a su sitio de acción y pueda provocar el efecto farmacológico deseado. Eso es lo que se quiere. Ahora, dentro de todas esas uniones, profesor, que se puede hacer fármaco-receptor, que no solamente es a nivel de la célula, que no solamente es a nivel del interior de la célula, sino de la superficie celular, que no solamente ataca ahí, sino también puede atacar inhibiendo algunas enzimas que se generan en el organismo. Los fármacos también pueden llamarse de acción específica y de acción inespecífica, como está en mi presentación. De acción específica, profesor, son aquellos que han de interaccionar con componentes macromoleculares en el organismo, receptores para un proceso, para producir un efecto. ¿Listo? Receptores para producir un efecto. Son la gran mayoría de fármacos. ¿Por qué se utilizaría un fármaco? ¿Por qué? Porque quiero aliviar una cierta patología, profesor. ¿Y dónde se va a unir? A ciertos tipos de receptores que se manejen. ¿Listo? De acuerdo al grupo de fármacos que vamos a trabajar. Fármacos de acción inespecífica o inespecífica. No se unen a receptores, sino que su efecto se debe a procesos físicos, laxantes de volúmenes o químicos como los antiácidos. ¿Listos? Son las acciones inespecíficas. ¿Por qué? Porque estoy buscando solamente un fin. Como dice, un laxante. ¿El laxante qué es lo que busca? Un fin, nada más. Eliminar el exceso, ¿ya? De esos que se puedan haber formado. ¿Listo? Los antiácidos, ¿en qué se basan? En la eliminación o la disminución de la acidez gástrica, de la segregación de acidez gástrica. ¿Listo? ¿Qué es un receptor o diana molecular? Es un componente del organismo con el que interaccionan el fármaco, modulando las funciones ya existentes. ¿Listo? Es un componente del organismo. Es decir, no crean nuevos efectos en el organismo, no pueden conferir una nueva función a la célula, a excepción de la genética molecular. ¿Listo? Principalmente, para que me entiendan, con el receptor diana es donde se va a unir para brindar un efecto farmacológico. Punto. ¿Listo? ¿Eso se puede originar, profesor, a nivel molecular? Sí, porque cuando se une un fármaco con su receptor, es a nivel de moléculas, es a nivel de enlaces, es a través de uniones que se van a generar con el fármaco con su debido receptor. Muy bien. Dentro de ello, dentro del mecanismo de acción, dentro de las indicaciones, también vamos a hablar de las reacciones adversas. ¿Por qué se van a producir o por qué se tienen reacciones adversas? Las reacciones adversas a un fármaco pueden considerarse una forma de toxicidad. Claro. Sin embargo, el término toxicidad suele aplicarse con más frecuencia con los efectos de la sobredosis, accidentales o intencionales, o a la presencia de altas concentraciones sanguíneas o efectos farmacológicos exacerbados que aparecen durante la utilización de la utilización correcta del fármaco. ¿Listo? Esas indicaciones o esas reacciones adversas se pueden generar primeramente porque hay un exceso en la cantidad de fármaco que se está administrando. Una mala dosificación, profesor. ¿Por qué más se puede generar una reacción adversa? De acuerdo a la reacción que se tenga el organismo con el fármaco. Ustedes no saben a qué fármacos pueden o no ser alérgicos. ¿Listo? ¿Y cómo se va a obtener eso? Con una reacción adversa. Pero eso está dentro de la dosis, dentro del rango terapéutico que se maneje. ¿Listo? Para obtener información sobre la toxicidad de los fármacos específicos, ya hay que ver una tabla. Esa tabla es la tabla de síntomas y tratamientos de venenos específicos. ¿Listo? Cuando hablamos de productos específicos, estamos hablando que van a determinados puntos, a determinadas zonas para el tratamiento de enfermedades. ¿Listo? Principalmente, ya se ejemplo que a los venenos. Porque cuando hablamos de un veneno, estamos hablando de una sustancia química que ingresa al organismo, ¿ya? Y que necesita de otra sustancia específica para que se pueda unir, ¿ya? A ese producto que se ha generado, ¿ya?
con la inoculación de ese veneno o con el consumo de ese veneno. ¿Listo? A eso se basa una reacción adversa. Dentro de esa reacción adversa podemos encontrar los efectos secundarios. Un efecto secundario es un término impreciso que se emplea con frecuencia para referirse a los efectos no deseados de un fármaco que se producen dentro de un rango terapéutico. Un efecto no deseado es algo que yo no buscaba con la administración de un medicamento. ¿Listo? Náuseas, vómitos, es un efecto indeseado. No se busca, se conoce que puede provocar, pero es un efecto indeseado. Porque no quiero, la utilización de un fármaco es ¿para qué? Justamente para el tratamiento de una enfermedad. ¿Listo? La mayoría de reacciones adversas a fármacos está relacionada con la dosificación, a una mala dosificación o una mala utilización del medicamento en cuanto a su dosis. Otras son las alergias o idiosincráticas. Las relacionadas con la dosificación pueden ser predecibles. Por el contrario, las que no lo estén o que sean difíciles de predecir. Las reacciones o los diversos tipos de reacciones adversas que se puedan generar. ¿Qué más nos dice? Las reacciones adversas a fármacos relacionadas con la dosificación. Profesor, ¿siempre se va a ver esa relación? ¿Reacción adversa con la dosificación? Sí. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué? Porque si la dosis es mayor a la indicada, entonces puede generar también una reacción adversa. Puede ser ese, profesor. O un efecto tóxico. ¿Listo? Ajá, sí. Dentro del efecto tóxico también se genera como una reacción adversa. Tóxica, pero es una reacción adversa. ¿A qué? A la mala dosificación que se tenga del medicamento. Excelente. Muy bien. Las reacciones adversas pueden ser debidas a una disminución de la depuración del fármaco en pacientes con insuficiencia renal o hepática o interacciones fármaco-fármaco. ¿Listo? Es importante conocer la eliminación de los medicamentos, de los fármacos, profesor, claro, a nivel renal y hepática. ¿Por qué? Porque a nivel hepática, si yo tengo problemas hepáticos y no puedo sintetizar esta droga, entonces se va a acumular en mi organismo y me va a provocar una reacción adversa. No la voy a poder destruir. Las enzimas no lo van a poder atacar. ¿Por qué? Porque mi órgano, mis hepatocitos están comprometidos, ¿no? Y otro, no lo voy a poder eliminar. ¿Por qué? Porque tengo un daño a nivel renal, a nivel de la filtración glomerular. ¿Listo? No voy a poder hacer eso. O porque voy a retener líquido y mi nefrón no va a poder eliminar la cantidad de exceso de volumen que se tiene en el organismo, ¿no? Y las otras que pueden ser las interacciones fármaco-fármaco. ¿Listo? Que van a luchar por ese receptor para unirse y no se van a poder unir y se van a acumular en el organismo porque no se va a llevar al efecto deseado. ¿Listo? Y si más a eso le aplicamos lo que hemos aprendido, que sean liposolubles o que tengan mayor afinidad por las células grasa, mucho mayor todavía. ¿Listo? Las reacciones adversas a fármacos de origen alérgico. Es un tipo de reacción que se da. ¿Por qué se produce la alergia a un medicamento? ¿Por qué se produce la alergia, jóvenes, a un medicamento? ¿Qué les hace decir alergia a un medicamento? Cuando a través de la administración del medicamento hay presencia o aparece en lo que es la parte de la piel granitos, ¿no? Comezón, esas son. Esos son signos de una alergia. ¿Ya? Pero ¿qué hace que un medicamento sea alérgico? ¿Qué hace? Que la persona sea hipersensible a alguno de los componentes de un fármaco.
que la persona sea altamente sensible al principio activo o a los principios activos que contenga el fármaco. ¿Cómo se presentan las reacciones alérgicas? Cuando desconocemos que el paciente ya va a reaccionar de una forma distinta con el principio activo. Por eso se producen las alergias. ¿Listo? A la mala interacción que hay con el fármaco, con el organismo. ¿Listo? Muy bien, señorita. Por eso hablamos de las alergias. Las reacciones de los fármacos idiosincráticas. Bueno, ya es un tema ya principalmente de posturas a nivel de la utilización de fármacos, ¿sí? Son reacciones inesperadas que no están No se relacionadas le con la dosis. escuchó, profesor. ¿Cuál? ¿De la respuesta de su compañera? ¿Cuál no se escuchó? Sí ¿Cuál? se escuchó, de repente su audio está mal, profesor. Ya. Revisen eso primero, por favor. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de las reacciones de los fármacos a nivel idiosincrático, más que todo hablamos de posturas que se tengan. ¿Ya? Por ejemplo, son unas reacciones que no están relacionadas ni con la dosis, ni con el origen alérgico. ¿Listo? Sino que aparecen de una pequeña proporción de pacientes a los que se administra el fármaco, y la idiosincrasia es un término impreciso, ya que se ha definido como una respuesta anormal a un fármaco de origen genético. Pero no todas las reacciones idiosincráticas tienen una causa farmacogenética. Ese término puede quedar obsoleto conforme que se vayan conociendo nuevos mecanismos de las reacciones adversas hacia los fármacos. Son ideas que se tienen, ¿ya? Son ideas que se tienen. Por ejemplo, esas ideas que se puedan tener también se da con el tipo de alimento que se pueda generar. ¿Por qué? Porque yo puedo ser alérgico a las nueces. Y eso es lo que sucede en mi familia. Nadie es alérgico a las nueces, pero mi sobrina sí es alérgica a las nueces. ¿Listo? Son temas idiosincráticos. Yo ni nadie de nosotros somos, pero por una idiosincrasia, por una postura a nivel genético, ya pertenecientes a la misma familia, ya se puede generar esa reacción. ¿Listo? Son reacciones no totalmente desconocidas, pero son de acuerdo a las posturas que se puedan generar. ¿Listo? A nivel del organismo. Se habla, profesor, ahí de genética, ya a nivel de la farmacogenética. Se está estudiándose eso como un nuevo punto ahora, ya la farmacogenética. O sea, cómo los fármacos van a interaccionar con los genes para que se pueda producir una mayor precisión entre la unión fármaco-receptor, para que los procesos alérgicos puedan ser tratados de la mejor manera, para que ya no exista ese tipo de pacientes que son alérgicos a las sulfas, a las penicilinas. ¿Listo? Son temas también idiosincráticos. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué ha pasado? Ya. Muy bien. Ya. Y ahora, lo último, ¿ya? La reacción adversa a medicamentos, según la OMS, es una reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento a dosis utilizadas habitualmente. A dosis utilizadas habitualmente. Es una reacción nociva, una reacción dañina, ¿ya? En la especie humana, para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o para modificar cualquier función biológica. Nótese que esta definición implica una reacción de causalidad entre la administración del medicamento y la aparición de la reacción. ¿Listo? Debe ser casi inmediata dependiendo de la forma farmacéutica que se vaya a utilizar. No es lo mismo utilizar una tableta que utilizar una ampolla. ¿Listo? Va a depender de la administración que se vaya a dar el medicamento para la presentación de qué, de esa reacción nociva, de esa reacción dañina que se produce en el organismo. ¿Listo? En la actualidad se refiere a efecto no deseado, atribuible a la administración de PAN, de penicilina. Y reservar la definición original de la Organización Mundial de la Salud para el concepto de acontecimiento adverso.
el cual no implica necesariamente el establecimiento de una relación causa-efecto. Nótese además que esta definición incluye las intoxicaciones y sobredosis, porque se puede generar una reacción adversa ¿a qué? A una sobredosis del medicamento, o a una intoxicación del medicamento. ¿Listo? Y esta adversa se puede generar de acuerdo a la administración que se tenga del medicamento. ¿Por qué creen que hacen las pruebas de reacciones a las penicilinas? ¿Cómo hacen las reacciones de alergia a la penicilina? ¿Cómo? Idea. ¿Síntomas, profesor? ¿O cómo? ¿Cómo lo realizan? ¿Cómo yo sé que soy alérgico a la penicilina si nunca me he puesto una penicilina? ¿Cómo sé? Mediante la prueba de sensibilidad, profesor. ¿Cómo es esa prueba de sensibilidad? Bonitos o no, señorita Tania, bonitos o no, Por como lo vía, digo, prueba de sensibilidad. ¿Cómo? por vía intradérmica colocan una pequeña como dice, porción o parte del medicamento y bueno, de acuerdo a eso, si esa zona donde se ha colocado la porción del medicamento ah, ah, se hincha o hay algún presencia Enrojecimiento. de rejeza, ajá, entonces quiere decir que la persona es hipersensible al medicamento. Exacto. Así se hacen las pruebas que nos dijo su compañera de sensibilidad a la penicilina. Ya se diluye se diluye un frasco entero, no puedes diluir una porción. Diluyes todo un frasco entero y sacas pequeñas porciones. 1 mililitro, 0.5 mililitros, Y bueno, ¿ya? Y vas aplicando en forma subcutánea en la piel. Y si la piel presenta alguna reacción alérgica al instante inmediata, eres alérgica a la penicilina. ¿Listo? Es una forma mucho más fácil de hacerlo. En otros sitios, ¿cómo se hace? Se hace a nivel de la espalda. Se utilizan ciertos tipos de medicamentos o ciertos discos de papel que ya vienen impregnados con medicamentos. Y se hace pequeños raspados en la zona de la espalda con estos discos. Y se ve cómo se vuelve salpullida la piel o se enrojece o generan ciertos tipos de reacciones. ¿Listo? Todo es a nivel de la piel. ¿Ya? ¿Por qué de la piel? Porque la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y es donde se produce, se puede visualizar los diversos tipos de reacciones que se van a generar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque uno se enrojece, ya hay salpullido en el sitio de aplicación, ya, o por último, quizás obstrucción de las vías respiratorias. ¿Listo? Respuesta a un medicamento que es nociva y no intencionada y que se produce con las dosis utilizadas normalmente en el hombre. En esta descripción es importante ver que involucra la respuesta del paciente. Los factores individuales pueden tener un papel importante y el fenómeno es nocivo. Una respuesta terapéutica inesperada, por ejemplo, puede ser el efecto colateral, pero no ser una reacción adversa. Cuando hablamos de un efecto colateral, estamos hablando de un daño ya ajeno al que se pueda generar. ¿Listo? Ajeno al que se pueda generar. Es un efecto colateral. Es un efecto distinto al que se puede esperar. ¿Listo? Es un daño que se genera. Muy bien. Una serie de precauciones y consejos que ayudarán a mejorar o a usar los fármacos. ¿Listo? Aquí me voy a quedar. ¿Ya? Hasta aquí me voy a quedar. Me faltan solamente 3, 4 diapositivas para poder terminar. Me faltan 2 diapositivas. Ya es esta y esta. Más que todo, esos son consejos o precauciones que se tienen que tener para la utilización de los fármacos. Ya estoy sobre la hora, ya me he pasado 10 minutos. ¿Listo? Sus trabajos. A ver, tuve con ustedes sesión el día martes. Voy a mezclar un ratito los cursos. ¿Ya? ¿Les llegó las diapositivas de técnicas de transformación? sí, Sí, profesor. sí, A profesor. todititos. Sí, Ya profesor. está. Perfecto. Entonces, a todos les ha llegado, a los 30 y tantos, y solamente he enviado a 20, nada más 23, 24 creo que son. Y hoy día son 32. ¿Todititos tienen las positivas? ¿Te las A han los que pasado han enviado el correo. a los que han enviado el correo? Ya. Señorita Catherine Medina, ¿le enviaron? Buenas tardes, profesor. Hasta ahora solamente voy recibiendo
correos de 4 compañeras nada más. Ya, suficiente. No me acuerdo hasta qué día le dije para que lo pueda recibir. No, no me ¿Ya? dijo, profesor. Ya, sí, yo tampoco, se me pasó eso ayer. Ya. Creo que hay una compañera que no ha recibido, ¿ya? Si es que lo he enviado más antes. Ah, he visto un correo que decía G, M y L, ¿ya? No decía Gmail, decía G, 1000 decía. Tema de digitación, ¿listo? No es culpa ni de su compañera, Caterina Medina, ni mía, porque nosotros no hemos digitado sus correos. Hemos recibido sus correos y les hemos enviado a esa misma dirección. ¿Ya? Si no les ha llegado, revisen el correo al cual han enviado. Tengo una o dos, creo que me ha rebotado en el correo cuando he enviado el día de ayer. ¿Listo? Cinta, Catherine, un favor. Ya va a recibir los correos hasta hoy día. Ya, hasta ya. Para que puedan enviar mi tarea, todo, ya hasta las 7. Ya, y me lo envía, por favor, a mi correo. Ya, y me van a enviar sus tareas del día de hoy, las que he revisado el día de hoy, todos me van a enviar sus tareas. Ya, todas sus tareas a mi correo para poderlas revisar. Creo que ya van a aperturar la plataforma virtual, ya va a ser mucho más fácil para que puedan subir también sus trabajos ahí. Y ahí a mí también va a ser eso más factible. ¿Listo? Entonces, eso por favor envíenle a su compañera Catherine Medina, ya, sus correos para poderles enviar la presentación de lo que es farmacología. ¿Ya? Para que Profesor, vayan disculpe, estudiando. Sí, ¿la dígame. tarea tenemos plazo para entregar hoy día solo hasta las 7 de la noche? Sí, porque ya está hecha, ya está recontra Ya, sí, revisada sí. también. Pero ¿cree usted que el correo lo pueda enviar más noche? Porque yo salgo de aquí a las 8. ¿Ya? Mi tarea sí Entonces, normal se lo puedo enviar antes de las 7, pero los correos me falta modificarlos en el Word. pasarlos. Sí, Ya, está bien. Mañana me los puede enviar en la mañana. ya, listo, ¿Ya? profesor. Mañana me los envía y yo les voy a reenviar las presentaciones de ahora de farmacología. Listo. Dudas y consultas, la siguiente sesión, porque tengo bastante que continuar todavía con ustedes con esta sesión, pero les voy a enviar ya todas las diapositivas juntas. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Muchísimas gracias por la atención brindada. Nos vemos la siguiente sesión. Tengan ustedes una muy buena tarde. Ya, ¿quién me va Cuando, a preguntar? no, le quería decir, no sabemos para cuándo vamos a tener las diapositivas de este curso, para poder imprimirlo. ¿De esta? No, las diapositivas mañana les voy a enviar. Que me completen todos, ya, los correos, porque no quiero enviar por partes. Ya, que me completen, porque yo se los pude haber enviado ayer a sus mismos correos, pero si tenía todavía estudiantes por que me envíen. Ya, ya. ¿Quieren que les envíe las diapositivas a los que tengo? Sí, por favor. Ya. Entonces, mañana completamos, señorita Catherine, por favor, con los que me va a enviar. Ya, y les voy a enviar la presentación del día de hoy. Ya, me faltan 2 diapositivas nada más de esta, que solamente son unas indicaciones. Ya, la siguiente sesión nos vemos, jóvenes. Entonces, les envío apenas cierre sesión a sus correos, ya, a los correos hechos. Ya ¿Listo? estamos, profesor. Listo, hasta luego. Cuídense, jóvenes. Muchísimas gracias por la atención brindada. Nos vemos la siguiente sesión. Hasta luego, profesor. Cuídense, jóvenes. Cuídense.